Hoy tenemos un capítulo muy especial, estamos sentadas aquí cerquitas, no es de casualidad. Y bueno, la invitación de hoy arrancaba con una pregunta y esa pregunta era ¿por qué no se va? Una de las preguntas tal vez más comunes y a la vez más injustas que se plantean cuando se habla de violencia de pareja, ¿no? Es esa mirada externa de por qué la persona que está viviendo violencia de pareja y que desde fuera otras personas la observan, pues abiertamente preguntan ¿y por qué no se va? Esa es una pregunta que hoy queremos plantear para reflexionar desde una mirada distinta, muchísimo más empática y menos juzgadora, diría yo. ¿Quién va a ser nuestra invitada de hoy? Será la gran pregunta y muchos se la estarán haciendo desde sus casas y la sorpresa es que la invitada de hoy es nuestra coanfitriona, o sea, no hay invitada, la coanfitriona. Y es nuestra querida Ginette con Y. Ginette, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Ginette con Y, no, yo soy Ginette con J. ¡Ay, perdóname! Se equivocó, no importa, siempre pasa lo mismo. Siempre, hasta nosotras mismas nos confundimos. Sí. Esta semana también volvió a pasar. Gracias por esa presentación. Realmente pues estamos acá un poco jocosas porque decidimos precisamente darnos la oportunidad también de que ustedes puedan conocer, sigan conociendo un poco más de nosotras y que, ¿por qué no?, se sigan aperturando a esas historias que a veces son tan difíciles de contar, que están un poco marcadas por el tabú también. Sí. Y que, ¿por qué no nosotros empezar a ser pioneras en eso para que otras personas puedan abrirse a esto? Ginette, que tú hoy quieras hablar de este tema que siento yo es tan íntimo y tan personal. De entrada te digo que sí lo considero un acto de valentía, de mucho coraje y además dejando claro que hoy lo hacemos o lo haces tú desde también la serenidad del paso de los años, ¿no? Y eso me parece muy bonito y muy loable de tu parte. Así que bueno, ya, sin más preámbulos, Ginette, cuéntanos, ¿qué cuenta tu historia frente a lo que es la violencia de pareja? Bueno, yo también quiero agradecer a Ginette por invitar o por aceptar también esta propuesta. No es fácil decir qué cuenta y como no es tan fácil definirlo y creo que también es un poco apresurado definirlo, voy a contarles mi historia y ustedes mismos les darán de pronto una definición. Quiero hacer salvedad en que esto no lo viví hoy, que mi pareja actual no tiene nada que ver con esto porque sí es bueno hacerlo, es todo lo contrario, ya hablaremos de eso también, pero sí sucedió hace 8 años y quiero empezar narrando el momento en el que sentí que toqué fondo y aún así tocando fondo mucha gente se quedó preguntándose ¿por qué no se va? Porque después de esto que les voy a contar yo no me fui, ¿sí? Okay. Bueno, ese día en el que siento yo que puedo narrar lo que significa para una mujer especialmente la violencia de pareja, yo estaba con él, vamos a llamarlo él, ¿sí? Creo que el nombre pues no importa, y yo llevaba ya una relación con él de más o menos 2 años y bueno, algo que nos caracterizaba era que nos encantaba ir a bailar. Yo en ese momento también salía bastante de fiesta, me gustaba mucho la fiesta y en ese día era la fiesta de un primo de él que cumplía años. Nos fuimos, estuvimos bailando, nos encantaba mucho pues todo lo que era la música tropical, la salsa y demás. Y nos pasamos de tragos, siempre tomábamos mucho, esa era una particularidad. Yo no tanto como él, pero sí intentaba como llegar a ese nivel, porque tal vez en ese entorno nos sentíamos más unidos. Uh-huh. Después de que tomamos tanto, llegó un punto en el que él incluso no sabía en dónde había dejado su vehículo, que en ese momento era una moto. Yo también me subía en las motos y en los carros con él muy tomado. No le veía tampoco en ese momento como el riesgo. Y bueno, nos fuimos hacia la casa de un familiar de él. En esa casa llegamos, entramos al cuarto donde en ese momento pues él vivía. Era como una casa familiar, digámoslo así. Y estando allí en la casa, él estaba muy tomado, empieza a decirme cosas, pues, groserías, a insultarme y cosas que de pronto me ofendían, comparaciones que también muchas veces lo hizo. Y en ese momento yo me sentí, pues sí, muy, muy ofendida.
Entonces lo que yo hice fue decirle que me iba. Dije, me voy ya, no voy a seguir como aguantando esto. Y él me coge de las manos, me coge de las manos muy fuertes, de las muñecas. Ha pasado 8 años, pero yo creo que, por eso quise narrar esto, porque no, creo que es muy difícil olvidar ese momento. Y me agarró fuerte de las muñecas, y yo le dije, me voy, y en un momento yo hice como así para soltarme, y la verdad no sé cómo, pero él me tira a la cama, se sienta encima de mis piernas, y las piernas de él me aprisionan las piernas y las manos. Cuando me aprisionan las piernas y las manos, yo quedo totalmente inmovilizada. En ese momento yo tenía 21 años. Digamos que, bueno, ahorita hablaremos de eso, pero nunca pensé que una situación así sucediera, ¿no? Y él se montó así encima mío y empieza a pegarme puños en la cara. Muchos, no sé cuántos, pero fueron muchos. Y cuando yo sentí yo sentí en ese momento que mi cara iba a quedar desfigurada, que iba a quedar muy mal. Entonces yo lo que tiendo a hacer es a voltear la cara, la volteé hacia un lado y entonces él seguía pegándome puños en la cabeza. Yo empiezo a gritar. Como es una casa familiar, pues obviamente su familia se alarmó. Por fortuna había gente, ¿sí? Yo empiezo a gritar que me soltara, que auxilio, a pedir ayuda. Y la familia que estaba en ese momento se acerca a la puerta, toca, porque él había trancado la puerta. Y pues yo recuerdo que gritaban como la va a matar, como que eso era lo que yo escuchaba. Y ya en un momento dado, fue como si algo de él saliera. O sea, no sé, como si volviera en sí, no sé, lo describo así. Suelta, me mira, se baja y abre la puerta. Ya cuando él abre la puerta, yo me levanto y lo primero que siento es que pues estoy botando mucha sangre por la nariz. Yo en ese momento pues no sabía qué hacer, la verdad, y yo caminé. Recuerdo que esa casa tenía como un zaguán, ¿sí? Yo le llamo así zaguán, como un zaguán que llevaba al patio. Y yo me levanto y empiezo a caminar por ese zaguán, empiezo a caminar. Yo iba vestida de blanco, me acuerdo mucho, bueno, era un conjunto, o sea, me acuerdo del conjunto porque lo quería mucho, que tenía un pantalón negro y la mitad era blanca. Cuando yo empiezo a caminar por ese zaguán derecho, pues yo me miré el conjunto y yo estaba totalmente llena de sangre, ¿sí? Entonces yo, pues mi forma como de, no sé, de actuar en ese momento fue pararme frente al espejo, que yo sabía que estaba en el patio, y mirarme a ver qué me había pasado. Entonces, pues ahí me di cuenta que obviamente tenía pues muy golpeado el rostro, la nariz en esta parte, pues todavía incluso tengo como una uñita, que creo yo que fue con un anillo que él tenía, ahí se abrió, y yo en ese momento me puse las manos en la cara y me acuerdo mucho que empecé a pasarme por la cara las manos así con la sangre. Y solo decía, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? Era lo que yo decía, ¿sí? Obviamente la familia de él estaba pues sorprendida y angustiada. Llamaron a la policía, una de las tías llamó a la policía y yo ahí pues no sabía, entonces como, ¿qué pasó? No sé, como a mirarme, ¿sí? Yo no me dejaba revisar porque yo, es que no sé ni cómo explicar en ese momento cómo uno se siente, ¿no? Me volteo. Y bueno, ahí en ese momento pues todo fue muy rápido, ya a él lo tenían afuera de la casa, de la reja, y recuerdo muy bien que él se agarraba de la reja y me decía que me amaba. Y que lo perdonara y que me amaba. Entonces yo no sé, no sabía qué pensar, o sea, pues tenía 21 años. Y ahí llega la policía. La policía me pregunta qué había pasado, le cuento todo y ellos me dicen, te vamos a llevar para que lo denuncies, tienes que hacerte ver por el médico, medicina legal. Mi ojo izquierdo estaba totalmente morado, ya me empecé a inflamar muchísimo la cara. Y recuerdo mucho que la mamá de esta persona, al ver que la policía me estaba incitando a ir a denunciarlo,
pues le dice, no, pero es que él no era así, ella lo volvió así. Wow. Entonces, el policía la mira y le dice, señora, cuando su hijo mate a alguien, le dijo así, siéntase muy responsable, ¿sí? Y yo, la verdad, en ese momento no fui a denunciarlo porque no sabía cómo actuar, estaba sola. Yo tenía en ese momento una moto y yo lo único que acaté a hacer fue a coger mi moto. Tenía mucho miedo porque cuando llegó la policía, él ya no estaba. No sé si la misma familia le dijo que fuera o qué pasó, pero él ya no estaba, se perdió. Entonces yo cogí la moto y yo dije, no, yo me voy para mi casa. Yo estaba sola, entonces yo le dije a los agentes que si me acompañaban porque me daba un poco de miedo. La verdad yo pensaba que de pronto me iba a perseguir. Entonces yo me fui en la moto, manejé la moto y ellos se fueron detrás mío. Llegué a mi casa y bueno, después de eso yo creo que claro, toda la situación fue muy dura, pero lo más duro era decir cómo voy a llegar a la casa así, ¿sí? Llegabas a la casa, ¿tú vivías sola? ¿Con quién vivías? Yo vivía con mi mamá, mi hermana menor. Y bueno, digamos que sí, con mi mamá, mi hermana menor, mi sobrina y mi padrastro. Pero yo no sabía cómo llegar. Al lado de donde nosotros vivíamos, vivía una tía. Entonces eso fue para enero. Entonces yo dije, voy a llegar donde mi tía primero. Di tú que eso que acabé de narrar pasó más o menos alrededor de las 2 de la mañana, de aquí a que fue la policía y todo, eran las 4 de la mañana. Yo llegué a la casa casi a las 4:30, bueno, donde mi tía. Yo entro y mi tía me ve y me dice, ay mamita, se accidentó, ¿qué le pasó? La moto se cayó, ¿cómo fue? Y yo dije, no me accidenté, pues esta persona me golpeó. Entonces ella pues me entra, como eran vacaciones, muchos familiares estaban en la ciudad. Y mi tía me entra, me empieza a revisar, me pone hielo y bueno, yo le cuento todo. Y yo le dije, yo no quiero ir a la casa de mi mamá, o sea, me daba, no sé, como, era pena, sí, pero también mucha tristeza de hacerla pasar a ella por eso, sí, como que me viera así. Además de que, pues ya, mucha gente me decía como, por ahí no es. Ya te han advertido de alguna forma. Sí. Entonces, yo espero hasta las 7 de la mañana, o sea, realmente fui muy cobarde en ese momento de dar la cara a mi mamá. Bueno, sentí eso. Y me fui a las 7 de la mañana y yo entro y mi mamá está trapeando, me acuerdo mucho, ella estaba trapeando, mamá siempre ha sido muy madrugadora en hacer sus oficios. Y como toda la familia se iba a reunir para hacer un asado, pues ella estaba arreglando su casa. Yo llego y la miro y ella apenas me ve, me dice, tal, la golpeó, ¿cierto? O sea, a diferencia de mi tía, mi mamá, sin saber nada de lo que había pasado, lo supo apenas me vio la cara. Y yo le dije sí, y pues ya ella me abraza y pues empezamos yo empiezo a llorar y todo eso, y le cuento. Y pues como todo pasó así, obviamente sin saber y sin planear, pues ya toda la familia pues me tuvo que ver ese día así, que fue también difícil. Eso. Digamos que ese fue el momento en el que yo sentí que frente a la violencia de pareja toqué fondo, ¿sí? Recuerdo tantas cosas y las recuerdo también con tantos detalles, porque después de eso yo entré a una maestría y en la maestría mi trabajo para entrar fue una crónica de ese momento y creo que fue muy impactante para también los que la leyeron. No tenía la forma que tiene tal vez una crónica, pero sí tenía todo el alma que yo le había puesto, porque pues quería sacar un poco eso. Y bueno, hoy lo cuento con tantos detalles porque es algo que yo siento que fue impactante para mí, que fue difícil, y lo cuento desde pues 8 años después de haber pasado por eso. Wow, qué fuerte has sido. Y claro que es muy difícil cuando la vida nos pone a ser fuertes, ¿no? No tendríamos por qué.
¿Qué pasa después, Ginette? Bueno, después de eso, pues, tú ayudaste a ver como el título de esto, ¿no? Yo te dije, pues proponlo tú, es más o menos así, porque Ginette tampoco conocía la historia, así, ¿no? No. No la conocía. Pues creo que incluso acá en Cúcuta muy pocas personas la conocen así, pues yo no soy de acá y en mi anterior ciudad, mi ciudad de nacimiento, pues fue donde sucedió. Pero ella me preguntaba por qué no se va, qué es esa pregunta. Yo no me fui. Yo duré sin relacionarme con esta persona aproximadamente 3, 4 meses, mucho. Y lo logré así porque no permití que me escribiera, me escondí mucho de eso. Cuando permití que volviera a hablarme, que volviera a escribirme y demás, pues volví. Y bueno, después de eso fueron años rudos, muy difíciles, porque yo sí lo denuncié, pero después sí, ponle tú como a la semana, fui por medicina legal, no, como a la semana, no, como a los 2 días, fui por medicina legal, y no me valoró el médico porque incluso en ese momento tampoco tenía seguro médico, pero medicina legal sí lo citó y todo, y fue una conciliación. En la conciliación la doctora que me atendió me decía, la abogada me decía, cóbrale porque mira como tu nariz, pues mi nariz me quedó, el tabique me quedó roto, ¿sí? Pues la cicatriz de acá y eso. Entonces yo, pues en medio del amor, entre comillas, yo le dije, no, yo no soy capaz, como que quiero simplemente que él quede con ese registro, creo que se llama así. Con el antecedente. Sí, pero ya, no le cobré. Y luego pues regresamos, volvimos a estar juntos. ¿Y estuvieron cuánto tiempo más? Después de eso, fue 2 años más. Ok. Jean, ¿tú sientes que durante ese proceso de pronto algunas señales no se advirtieron? Bueno, yo después de durante el proceso, en mi caso porque yo no sé los otros, pero yo creo que sí siempre hay señales. Lo que pasa es que esas señales, a pesar de que están ahí, digamos que luchan con lo que uno en ese momento está sintiendo, claro, con las expectativas que uno tiene, con la misma esperanza, le llamo yo, y también con el hecho de que uno cree en esa persona y uno siempre espera que haya un cambio. Sí. Uh-huh. Entonces señales sí, muchas. De hecho esto no lo saben muy pocas personas, pero un mes antes de que esto sucediera, él me había cacheteado delante de mucha gente de su familia, y yo llegué en ese momento a donde un amigo, porque yo llegué sin papeles, yo no tenía papeles, yo dejé el bolso y todo, y él fue el que me pagó el taxi para llegar a mi casa. Ya eso es una señal. Claro que yo no esperaba que llegara como a ese punto tan álgido de violencia física, pero sí hubo señales, y me insultaba muchas veces, me prohibía muchas cosas, y bueno, eso, o sea, señales sí las hubo. Digamos que esto en términos psicológicos responde a ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Y tristemente es normal que ocurra en esas dinámicas de violencia de pareja, ¿no? Cuando esa esperanza de la que tú hablas, ¿no? Entonces cuando la víctima está en medio de esa situación de violencia y logra pensar que puede hacer que su pareja, que también es su victimario, pues cambie, ¿no? Esa perspectiva de amor, esa posibilidad de ver en el otro, en medio de ese velo de amor, que además culturalmente nos han enseñado que el amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo transforma, que creo yo también es una cosa que hay que ir transformando, ¿no? El amor claramente no es miel sobre hojuelas y requiere una buena cantidad de madurez para enfrentar los conflictos, porque naturalmente el amor trae conflictos, pero no podemos entrar a justificar otro tipo de escenarios en donde nos damos cuenta que hay otro tipo de contextos como lo que pasa acá. Solo que cuando se está en medio de ese bucle de violencia, entenderlo es muy difícil. Sí. Y no es porque la persona realmente no quiera, sino porque a veces encontrar las herramientas cuesta un montón. Y ahí también me surge la pregunta, tú ya más o menos nos estabas diciendo que pues tenías 21 años, eras una niña, pero cuéntanos un poco más de quién era
la Jeanette en ese entonces, ¿no? O sea, como cuáles eran las herramientas que tú tenías para poder responder ante esa realidad que vivías. No, yo pienso que herramientas cero, cero, porque yo sí estoy segura que aparte es muy injusto cuando uno está viviendo una situación de violencia intrafamiliar o de pareja, todo el mundo lo juzga a uno. Y eso es lo que menos se debería hacer, porque claro, uno lo que hace cuando se siente juzgado es no contar, ¿sí? Cuando tú sientes que todo el mundo te está enseñando, ay, pero qué boba, porque esas son las expresiones, pero ¿por qué no se va? Muchas veces escuché, no en mi caso, porque después de lo que a mí me pasó y que yo logré hacer pues mi proceso, he conocido muchas mujeres en lo mismo, y la gente dice, ay, pero es que a ella le gusta estar ahí, le gusta, y eso es muy injusto. Y claro, es muy violento porque no le gusta, a nadie le gusta estar ahí. O sea, eso yo lo puedo decir por experiencia. No contaba con herramientas, de hecho, bueno, la violencia no solo es física, ese fue el punto de violencia física más difícil. Pero para llegar ahí yo ya había cambiado mis redes sociales porque a él no le gustaba que yo hablara con ninguno de mis amigos o amigas anteriores, todos eran malos, todos eran malas influencias, todos querían una relación romántica conmigo. Yo ya había incluso moderado mi forma de vestir, mi forma de hablar. Yo incluso le había dado la espalda a veces a mi familia porque él, delante de mi familia, también me había insultado a mi mamá una vez. No, o sea, muchas cosas que habían pasado. Entonces yo, pues por eso te decía que cuando yo iba a llegar en ese punto, pues yo sentía mucha pena, ¿sí? Porque yo decía, ¿cómo llego acá si ya todo el mundo me lo ha dicho? Pero realmente la herramienta que yo tenía ahí era también de pronto pensar en que las cosas iban a cambiar, no que iban a empeorar. Además que él mismo me lo decía, o sea, él mismo me decía como, mira, perdóname, cuando pasaban situaciones, digamos, de violencia más verbal o de otro tipo, yo pues obviamente me enojaba y me decía, no, perdóname, es que tú hiciste esto, entonces a mí se me salió la rabia y yo voy a cambiar, yo te amo, yo no soy capaz de vivir sin ti. Y llegaban los peluches. Yo creo que yo llegué a tener peluches de todos los tamaños y llegué a tener en mis cumpleaños el cuarto adornado con todas las flores. Y aparte que las flores no eran cualquier tipo de flores, sino que él sabía en dónde estaba mi punto débil. Te conocía. Exacto. Y cada vez que pasaban cosas difíciles, entonces a mí siempre me ha gustado mucho viajar. Entonces decía, ay, pero ¿por qué no hacemos un viaje dentro de un mes? Entonces eso como que era tapar lo que estaba pasando. Y entonces en redes sociales, por ejemplo, la relación era perfecta para la gente que veía. Claro, porque habían regalos y viajes. Exacto, y aparte de eso, él me decía, o sea, es que mira esto, yo en ese momento no lo veía así, hoy lo veo así, pero él me decía como, ven, hicimos este viaje, yo voy a hacer la publicación en tu perfil. Y entonces subía la foto que le parecía, el video que le parecía y ponía, no sé, algo como nuestro amor, no sé qué, juntos, punto. Okay. Sí, entonces era esa historia creada desde ahí. Ok. Jean, yo sí siento lo que tú dices, ¿no? Y es que ese por qué no se va, es ese juicio social, ese reproche social que hace que sea tan difícil en parte reconocer uno y claramente buscar ayuda y denunciar también, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado escuchar? ¿Qué te hubiese hecho sentir más apoyada, más respaldada en ese momento? Bueno, pues yo les voy a contar cómo salí de ahí, porque creo que ahí responde a esa pregunta de qué me hizo tomar esa fuerza, porque muchas mujeres no salen, otras salen muertas, ¿sabes? Yo pienso que después de esa situación, cuando ya salí de ahí, yo dije, Dios mío, si ese día él hubiese tenido un arma, yo estoy segura que me hubiese matado. O sea, porque la forma en cómo me agredió, pues es una forma que iba a eso, a destruirme, a destruir mi cara, sí, o sea, una violencia y una rabia impresionante.
o en otro momento. Tal vez si yo no lo hubiese denunciado, porque después vinieron otros episodios también de violencia, no hubiese salido viva de ahí. Entonces, ¿qué logré? ¿Qué me ayudó? ¿Qué también me hubiese gustado escuchar? Pero lo escuché tiempo después, cuando regresamos, cuando la relación tomó otro rumbo, y yo volví a caer en ese círculo de violencia, ya no física, porque pues él tenía su registro y sabía, era una persona inteligente y sabía que cualquier movimiento podría llegar a afectarlo también, pero sí hubo otro tipo de violencia, violencia económica, violencia psicológica. Entonces, en ese contexto, podríamos hablar de unas diosidencias, si así se quiere, porque pues yo siempre pues he sido creyente. Uh-huh. Y en mí siempre había como un fuego de esperanza, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que en esos momentos duros, cuando a mí me daba miedo ya que él llegara borracho, tomado y demás, yo me encerraba en mi cuarto y le pedía mucho a Dios que me diera una oportunidad de salir de ahí, porque yo ya estaba otra vez ahí. Claro. Que me diera la oportunidad de salir, y yo decía, si tú me das esta oportunidad, yo voy a hacer muchas cosas para ser feliz. Era como lo que le decía a Dios en ese momento. Y me agarré mucho de eso. Me agarré también en ese momento 2 amigas que conocí. Ya no se hablan conmigo, pero en ese momento siento que cumplieron su papel. Eran un poco más jóvenes que yo. Y yo vivía ese mundo de no poder hablar con nadie, casi ya no podía visitar a mi familia ni nada. Y ellas se volvieron en mis amigas, entonces se hablaban conmigo. Yo en algún momento no le contaba tal vez a mi mamá, no porque no le tuviese confianza, sino porque sentía que no debía cargar de los problemas que yo vivía. Pero con ellas sí. Entonces les empecé a contar, y ellas solo callaban y me escuchaban. Y me decían, si tú en algún momento quieres salir de ahí, cuentas con nosotras, si lo decides. Y creo que eso fue poderoso, porque yo empecé a decir, bueno, yo puedo salir. Empecé a concebir esa idea. Y gente dispuesta a ayudarme para que salga. Exactamente, sin juzgar. Un día también que tuvimos un ejercicio, todas trabajábamos en un colegio, una de ellas se para al frente en ese ejercicio, fue algo que no, un ejercicio en el que coincidimos, y me dice, yo te quiero mucho y te admiro, pero tú no te amas. Me lo dijo mirándome a los ojos. Y creo que ha sido lo más fuerte que alguien me lo ha dicho. Me ha dicho, ella me dijo así, como tú no te amas, entonces no te amas. No entiendo por qué. Te confrontó. Y yo como, yo no me amo. Y a mí eso se me quedó. Entonces todas esas cosas se fueron formando allí. Y él también se metió con algo que para mí era muy sagrado. Y esto suena irónico porque pues claro, ya se ha metido con mi familia, con mi físico, con todo. Pero no sé por qué a mí me daba mucha, o sea, no me gustaba que me rompieran como las alas en soñar con algo. Entonces, en algún momento, siempre me han gustado las artes escénicas. Y un profe de artes escénicas me dijo, ven, participa en este grupo de teatro. Ya eso fue, digamos, lo último de la relación. Y yo le dije, ok, listo. Le cuento a él y él me dice como, no, ¿por qué? Si el tiempo de los dos se ve afectado, ¿en qué momento vas a ir? No sé qué, y que no, y que no, y que no. Yo le dije, no, pero yo sí voy a ir porque yo quiero, y es un grupo de teatro. Yo justificando, no, es un grupo de teatro, y era verdad, donde solo van señores mayores de 60, esos jubilados de tal grupo. Entonces, no importa, tú ya vas a conocer a alguien, me decía eso. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo vas a hacer cuando yo haga mi maestría? Yo le dije así. Entonces él me dijo, no, ¿pero para qué? Si tú ya estudiaste. Entonces yo en ese momento yo dije, ¿cómo así? O sea, ni siquiera eso, que era como lo que a mí me permitía también tener algo más. O sea, ese límite en particular sí te tocó. Me tocó muchísimo. Yo dije, ¿cómo así? Él no quiere que yo estudie, ¿por qué? No, que allá, que las mujeres solo van allá a conocer hombres, que el tiempo, siempre se justifica en el tiempo de los dos. Y mira que esto es muy duro porque de verdad yo le creía, o sea, de verdad, yo muchas veces sentí que yo tenía la culpa, sentí que era normal, o sea, yo sentía que era normal. Esas 2 amigas de las que te hablo tenían unas familias muy funcionales, muy unidas, y una de ellas especialmente me invitaba a su casa y yo veía la relación de ella de sus papás, y yo decía, esto no es normal, o sea, lo que yo vivo no es normal. Yo creía que era normal, de verdad yo lo creía. Yo decía, no, pues, y él me lo hacía creer, como me decía después de cada, no, pero es que las parejas les pasan por eso, o sea,
pues sí, sí, a veces se insultan, a veces no sé qué, y yo como, bueno, sí, ¿no? Y es que ahí es donde vuelvo a las construcciones sociales que se han construido en torno a lo que son las dinámicas de pareja, lo que se puede permitir en una pareja, los límites de los conflictos y hasta dónde realmente un conflicto se puede normalizar, que insisto, en las parejas y en las familias los conflictos son absolutamente normales. De hecho, incluso pueden ser transformadores si las personas tienen la madurez para asumirlos de manera positiva. Evidentemente eso no sucede con todo el mundo, Sí, claro. pero hay gente que tiene muy buenas estrategias para atravesar los conflictos. Pero no nos pueden seguir vendiendo esa idea de que el amor todo lo puede y que es normal que los problemas familiares y de pareja lleguen a niveles en donde el irrespeto se normaliza, la violencia se normaliza, porque eso probablemente hace que estos riesgos aumenten, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres y muchas familias y muchos hombres también que crecen viviendo en esa estela, ¿no? Porque además es una cosa que se ve desde la familia, y luego llegan a sus vidas en pareja y piensan que es normal hablarse de X forma, tratarse mal, ofenderse, decirse groserías, incluso golpearse. Y evidentemente esa no es la forma adecuada de hacerlo, pero insisto, nos siguen vendiendo esa idea de que el amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta, pero eso hay que empezar a cambiarlo y a transformarlo desde los discursos, pero sobre todo desde el día a día, del cómo nos comunicamos y les enseñamos también a nuestros niños, a nuestras niñas, a cómo nos tratamos entre nosotros todos también, ¿no? Porque, pues fíjate hasta dónde hemos llegado en torno a eso que estamos normalizando. Sí, y lo que tú me decías, como que te hubiese gustado escuchar en ese momento, pues yo creo que igual la segunda vez que yo salí de mi casa, que fue con él, me acuerdo mucho, y de hecho todavía lo tengo en mi billetera, creo que por ahí todavía está. Mi mamá en una servilleta me escribió, en donde yo esté, siempre va a haber un lugar para ti. Porque ya sabía, ¿sabes? O sea, ahora que soy mamá y ha pasado ya tiempo, pero yo digo, pues nadie debería pasar por eso. Obviamente que son las historias de vida, pero creo que mi mamá lo sabía, y después de todo el juicio, que ya no lo hacía directamente por afectarme, sino por alarmarme tal vez, pero pues yo era una chiquilla también. Yo de hecho lo conocí a él cuando tenía 14 años. Entonces ella ahí dijo como, bueno, ya se fue, no hizo caso. Pero siempre en donde yo esté, va a haber un lugar para ella. Y no sé, para mí significó mucho esa servilleta. Yo la guardé. Yo no sé si mi mamá se acuerde, si esté viendo esto, lo vaya a ver. Pero yo la guardé. Y cuando yo decidí ya salir, que pasó lo de teatro, bueno, fueron muchas cosas, yo dije, no, yo me voy. Yo salgo de ahí a escondidas. Porque yo sabía que él no iba a permitir eso. Por las buenas o por las malas, o me iba a manipular, porque yo sí sentía que estaba muy manipulada. Cuando yo voy a salir de ahí, yo salgo a escondidas, pero a mí me daba muy duro, o sea, yo llevaba prácticamente un año viviendo esto y no le decía a nadie, porque me daba pena, pero yo dije, bueno, me acordé de esa servilleta, yo dije, mi mamá me dijo que allá estaba, y yo cuento, de hecho no cuento por querer, sino porque ese día yo me fui. Yo siempre he sido una mujer desobediente. Bueno, en unas escenarios, bueno, porque él me dijo, no vas a ir al grupo de teatro, y yo dije, sí me voy. Y me escapé, o sea, me escapé, porque yo me fui y no le dije nada, sino que le dije una nota. Entonces él armó todo un show. Era el cumpleaños de una de mis sobrinas, y yo llego a la casa, luego de ir al grupo de teatro me fui para la casa de mi mamá a partir de la torta del cumpleaños de mi sobrina, y él había armado un show
terrible. Yo no sabía que estaba revisando mi celular hacía tiempo, había tomado unos pantallazos que eran como del año UPA, pero él juraba que eran de ese año, o sea, en su Locura. Su locura. Y mi mamá está enojada y me dice como, mira, tú tomaste una decisión, ¿por qué no eres seria? ¿Por qué no sé qué? Y yo, mamá, pero es que mira, esto es de hace mucho tiempo. Y entonces ya ahí es cuando yo me derrumbo y le digo, no, es que está pasando esto, de aquello, y yo ya no soporto más. Y yo incluso estoy buscando para dónde irme. Y ella me dice, ¿cómo así? Si usted se viene para acá, ¿no? ¿Cómo así que para dónde irse? Pero yo sentía mucha pena, porque ya le había hecho vivir muchas cosas, y entre esas, pues lo que narré al inicio. Entonces, sí la gente lo había dicho, sí había tal vez palabras de puedes contar conmigo, pero la misma pena, el mismo fracaso. Yo siento que cuando uno sale de relaciones así, siente que salió fracasando. Yo volví a mi casa con mi ropita en unas bolsas, mis libros, porque nunca los dejé, y mi perrita. Y una mano adelante y otra atrás, porque es duro, o sea, eso es duro, no es fácil salir de ahí. Entonces, sí, tal vez hubo, pero bueno, las decisiones que uno toma, sí, traen a veces eso. Pero lo lograste, Ginette. Sí, me siento afortunada, la verdad. De hecho, muchas personas que conocen mi historia desde ese momento me dicen, uff, qué liberación. Cuando yo salí de ahí, muchas cosas cambiaron, muchas sin que yo lo buscara. Pude especializarme o hacer mi maestría becada. Fue como salir y un montón de puertas se abrieron. Sí, como que todo lo que sentí en el momento que fracasé y que perdí, también dinero, de hecho, todo volvió a mí, multiplicado. Entonces, a veces uno cree que no hay segundas oportunidades o incluso terceras o cuartas, y sí las hay. Lo que pasa es que tomar decisiones también cuesta. ¿Cómo empieza a rehacerse su vida después de que se va? Sí, bueno, yo vuelvo a la casa de mi mamá y era pandemia. O sea, fueron cosas de un mes, si yo me voy un mes después, quedo encerrada con él. Dios. Y no sabíamos que nos iban a encerrar. O sea, son diosidencias. Pero no, pasé allá pandemia, entonces claro, el hecho, no sé eso cómo influyó, tú me dirás, pero el hecho de tener que enfrentarme a mí misma sin tener distracciones prácticamente, el hecho de tener también a mi familia ahí, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaban mis sobrinas, entonces estar ahí con ellas me sentí muy abrazada, protegida, apoyada, pero lo primero fue, yo digo, la única forma de salir de acá, y si es algo que tú me dirás si tiene sentido, yo dije la única forma de salir de acá es cortar todo tipo de comunicación con él. Sí. O sea, yo sabía que en el momento en que yo le diera pie a un café, a unas flores, a uno lo que sea, yo volví a caer. Entonces yo cambié el celular, que llegaban cosas, yo devuélvalo, todo, absolutamente todo. Y ahí empecé a pensar en esas cosas que yo tenía sueños y que estaban estancados. Porque aparte en esas relaciones tú te estancas. Pues a ver, no puedes tener amigos, no puedes ir a esto, no puedes hacer aquello, entonces fue como limitada. Exacto, es un bache en donde no podía hacer nada. Entonces yo empecé a ver, bueno, ¿qué me gusta? Empecé a buscar oportunidades de beca. Entonces ahí fue medio año luchando por esa beca, me puse a estudiar juiciosa, me presenté y pasé. Y de hecho yo me voy a vivir luego a Bogotá, yo estaba en Bucaramanga. Cuando yo me voy de Bucaramanga a Bogotá, yo sentí que era la oportunidad de cambiar también el entorno, porque en Bucaramanga todo me recordaba a eso que había vivido. Entonces cuando llego a Bogotá fue un nuevo comienzo, ¿no? Y una nueva historia. Entonces fue una nueva ciudad y yo le tenía como, es muy duro porque yo le tenía como un miedo a Bucaramanga. De hecho yo siempre buscaba trabajo, pero nunca en Bucaramanga, pero ni siquiera, yo no sabía por qué, luego fue que caí en cuenta. Ahora mismo yo digo, y qué chévere volver a estar en Bucaramanga, eso me gusta, pero en ese momento no, para mí era difícil regresar. Entonces sí, empecé como eso, anclándome un poquito y cogiéndome de la mano de lo que quería, de lo que soñaba construir.
Ok, dándole respuesta un poco a la pregunta tuya sobre si es necesario establecer ese contacto cero, la respuesta sí es muy importante, ¿sabes? Porque el ciclo de la violencia de pareja es así, es cíclico, ¿no? Entonces vienen esas fases de luna de miel en donde todo funciona bonito, en donde te traemos los regalos y están también las promesas de cambio que también hacen parte de ese ciclo, y luego volvemos a ese momento de crisis y conflicto y ahí nos mantenemos, ¿sí? O sea, peleamos a niveles extremos incluso, volvemos a las promesas de cambio, volvemos a las lunas de miel, pero otra vez hay conflictos y así nos mantenemos en ese círculo. Entonces por eso cuando logramos identificar que hay situaciones de violencia y que realmente son alarmas que nos están diciendo algo aquí no está bien, es importante empezar a anclarnos de nuestras redes de apoyo para poder buscar estrategias que nos permitan salir de ahí, porque aparecen también esos sesgos cognitivos que es lo que tú decías hacía un rato, ¿no? Y es cuando empezamos a justificar. Sí. Ellos se justifican y nosotros también nos justificamos, ¿no? Entonces es como que, pero es que tú me haces enojar, pero es que, porque es que tienes que hablar con ellos, pero es que esas conversaciones no sé qué, pero es que no hagas que, bueno, en fin, todas las cosas que pudieran llegar a normalizar o a verbalizar para justificar el conflicto, el irrespeto. Y lo que tú decías, ¿no? Que tú a veces también te llegabas a cuestionar como que, ¿será que de verdad yo estoy haciendo algo mal para que esto suceda? Entonces, el seguir hablando le abre la puerta a esa situación de manipulación que sigue perpetuando el ciclo del conflicto. Por eso siempre es importantísimo que ante las señales de violencia podamos anclarnos a las redes de apoyo para poder buscar estrategias que nos permitan salir. Pero la red de apoyo es fundamental, y ahí mira que tú hablaste de tu familia, de tus amigas, porque es el soporte que nos da un poco de fuerza para tomar impulso, porque es como, digamos que si lo ponemos en analogías, es como si uno estuviese en medio de un hueco lleno de barro, ¿sí? Y como que salir es difícil porque tú te deslizas todo el tiempo y no puedes solo, necesitas ayuda. Y si solamente hay afuera gente mirándote, pero ¿por qué no se sale? Sálgase de ahí rápido, pero nadie te da una manito para ayudarte, la vaina se pone difícil, ¿no? Es un poco así como deberíamos entender los ciclos de violencia de pareja, para dejar de pararnos ahí al frente y decir como que, oiga, sálgase de ahí, y más bien empezar a dar un poco la mano y decir, dime qué puedo hacer por ti para ayudarte, y dime cómo yo te ayudo a salir de ahí sin yo estarte juzgando, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que yo reconocí después cuando empecé a salir, que yo, por ejemplo, no tenía amigos, o sea, ni uno solo. Ellas dos, que de las chicas que hablo, se hicieron amigas mías, pues en el colegio donde yo trabajaba, y porque nos tocaba compartir, o sea, sí o sí me tocaba ir, que yo creo que el siguiente paso era que me dijera que ya no podía trabajar, pero entonces ellas ahí lo lograron, pero las visitas a mi familia también eran muy restringidas. ¿En qué sentido? Es que era algo muy fino, porque yo iba, entonces ya empezaba la llamada de, oye, ¿a qué hora vas a llegar? El tiempo de los dos, no sé qué, y yo llevaba media hora hablando con mi mamá, o sea, como que no la lograba, entonces ya, bueno, sí, para evitar conflictos me voy. ¿Sí? Y lo disfrazaban ese tiempo de calidad juntos. Eso, exacto. Entonces, pero que nunca tenemos tiempo, pero que el tiempo de calidad, pero que los dos, bla, 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 bla. Entonces, claro, yo cuando me di cuenta estaba totalmente aislada. Y llegué a un punto que yo digo, Dios mío, o sea, era como ¿puedo ir acá? ¿Te parece si yo voy? Yo te llevo y yo te recojo. Sí, es como, pasó una hora, ya te recojo. Entonces, no sé, o sea, hoy me río, pero yo digo, yo sé que muchas personas viven eso y de pronto hasta lo estén viviendo y digan, no, es porque me ama. O sea, yo a veces decía eso o lo pensaba, no, es que él me ama mucho, está profundamente enamorado de mí, entonces no quiere que me cuida. Y no era así. El amor es otra cosa. El amor es otra cosa, sí, total. Pero insisto, es que como nos han vendido ideas, y nosotros también compramos ideas falsas de lo que es el amor, ahí es donde empiezan como tantas distorsiones. Hoy, ¿cómo vives el amor? Bueno, pues muy distinto, todo lo opuesto. De hecho, cuando yo empecé con mi pareja, que me está viendo, fue difícil. Yo ya estaba haciendo proceso, porque yo decía, y yo incluso esto te lo dije a él, yo decía, ¿será que algo anda mal entre los dos? Porque yo me sentía muy tranquila. O sea, tanta tranquilidad no es normal, sí, la gente no se comporta así. Sí, y aparte de que, bueno, después de esa relación, yo tuve pues otra relación y había tenido otras relaciones,
pero en esos también baches de que nos dejábamos y demás, pero siempre caóticas. Entonces yo decía, ¿será que algo anda mal acá? No hay caos, no hay caos. Y cuando lo trabajé en terapia me dijeron, no, pues es que eso es bonito, o sea, eso es lindo. Así son los vínculos sanos. Así. Te los presento. Bienvenida. Entonces, claro, fue reaprender, aprender todo, aprender a solucionar conflictos de otra forma, aprender a hablar, a tener conversaciones incómodas desde el respeto, ¿sí? Aprender a que esa persona también le gustan mis defectos y a mí me gustan los de él, ¿sí? Que eso siento que desde ahí se construye el amor, es como yo ya sé que él es así, nosotros nos conocimos siendo pues amigos, compañeros, entonces yo sabía con muchas cosas de él, que luego yo decía, bueno, yo sé que él es así, claro, no me afecta a mí, digamos, mi idea y demás, y es diferente a mí, pero pues lo admiro también por eso. Y entonces, claro, empezar a construir desde ahí, desde también la idea de muchas veces me costó salir del papel de víctima. Cuando yo dije, sí, viví eso, está bien, ya han habido fracasos amorosos, pero yo puedo construir algo. Entonces cuando me puse en esa tarea, me di cuenta que el amor que ahora vivo es de trabajo, es de todos los días. Decidir estar con la persona es algo mucho más maduro, es tranquilidad. Si hubiese una palabra con la que pudiera describir, es tranquilidad, es paz. O sea, y él también me lo ha dicho, como que yo quiero llegar a la casa, y yo quiero llegar a la casa, o sea, yo salgo de mi trabajo y digo, qué chévere llegar, compartir con él, ver una peli, estar con Isa, o sea, es estar, qué bonito. ¿Sí? En la otra situación yo no quería llegar, yo quería huir, y no era amor, claro está, pero lo descubrí mucho tiempo después, y aún después de que uno sale de esos ciclos de violencia, es difícil aprender a lidiar con esa sube y baja de emociones, ¿no? Claro. Por eso ir a terapia es importante después de esas situaciones, y bueno, y antes, ¿no? También para poder tener herramientas, insisto, que puedan ayudarnos a identificar este tipo de situaciones y de factores. Ya para ir cerrando, porque habíamos dicho que nos era importante también hablarles a todas las personas, hombres y mujeres, de cómo funcionan hoy en día las rutas en torno a lo que es la violencia de pareja. Perdón, por ejemplo, dinos. No sé si tú no, o sea, yo en ese momento puse un registro, sé que se llamaba así hace 8 años, y ya las cosas iban mejorando frente a cómo se manejaba esto judicialmente hablando, jurídicamente hablando. Pero entonces yo nunca supe a ciencia cierta que es un registro, y sé que a él le quedó en su hoja de vida. O sea, eso fue duro, porque eso fue un problema después de que regresamos, porque él me decía, quítame el registro, porque iba a buscar trabajo y le aparecía. Entonces yo le dije no, eso fue lo único como que no cedí. Yo le dije no, porque pues eso pasó y pasó, y son las consecuencias de lo que sucedió. Yo sentía que eso también me ayudaba un poco. Claro, asumar las consecuencias de sus actos, hágase responsable. Digamos que frente a la violencia de pareja existen varias rutas que pueden activarse, ¿no? Hoy en día las comisarías de familia establecen varias atenciones de carácter administrativo, entonces pero las comisarías de familia atienden casos de violencia intrafamiliar, es decir, sí se requiere que la pareja tenga vínculo de familia, es decir, si tenemos una relación de noviazgo, no podemos ir a una comisaría de familia, podemos ir o a una inspección de policía o a la fiscalía. ¿Quiénes van a las comisarías de familia? Quienes tienen vínculos familiares, ¿sí? Llámese esposos, hermanos, bueno, porque esto también, digamos que la violencia de género puede ampliarse hacia otras formas de... A las comisarías de familia pueden ir quienes tengan situaciones de violencia intrafamiliar para buscar medidas de carácter administrativo. Sí, todo lo que tenga que ver con temas que vayan orientados a queremos que establecer conciliaciones, que mejorar las relaciones de la casa, pero son instancias administrativas. Si yo lo que quiero es denunciarlo penalmente para que a la persona se le inicie un proceso de investigación formal desde lo penal, es decir, la fiscalía determine si es culpable o inocente de un delito, que para el caso de las familias es violencia intrafamiliar, para el caso de la violencia de pareja, si es un noviazgo, pues serían lesiones personales agravadas por el vínculo, pero bueno, y dependiendo también como de la situación en particular, pues tengo que acudir a la fiscalía.
Sin embargo, sí es muy importante decir que cuando hay violencia física, importante acudir al hospital, y el hospital es quien tiene que activar la ruta, ¿no? Para que pueda medicina legal hacer una valoración médico-legal completa de las lesiones que se causaron, y con ello pues utilizarlo como medio probatorio independientemente de las rutas que se activen. Sí. Y recordarle también a las mujeres que existe la línea 155, que es una línea nacional de emergencia para atención a la violencia contra las mujeres, aunque dejamos claro que la violencia de pareja no es únicamente hacia las mujeres, ¿no? También hay muchos hombres que son víctimas de violencia de pareja, y eso pues también es importante dejarlo claro, solo que el porcentaje claramente cambia. Pero pues digamos que es una línea dispuesta, la 155, para las mujeres. Y pues además que los cuadrantes de policía también están en la obligación de hacer una atención de carácter urgente cada vez que se presentan este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que pasó en tu caso, que llamaron a la policía. Hoy en día hay protocolos distintos para ese proceso de atención, porque pues ha cambiado mucho la forma en la que se establece. Ya vamos cerrando, se nos acabó el tiempo, Ginette, y yo no tengo más sino que decirte que eres una valiente, que te admiro profundamente, que respeto infinitamente tu proceso, tu dolor, tu transformación, pero sobre todo la posibilidad que tuviste para anclarte a las herramientas que en su momento la vida te dio, y que hoy en día pues te convierten en la mujer que eres, y que te admiro mucho. Gracias, Ginette. No, gracias a todos también por escuchar. Yo no pretendo ser tampoco como un reflejo, ojalá no, pero sí estoy segura que muchas personas aún viven esto, en especial mujeres, y yo quisiera que pudieran pensar en que sí hay otras oportunidades. A veces por el entorno uno llega a creer que no, o que fracasó, o que ya ahí fue, ¿sí? O que no vale la pena, pero yo pienso que sí vale la pena, y que a veces, aunque uno no lo crea, o no, más bien no, siempre eso va más hacia empeorarse que hacia mejorarse. Sí. Uno siempre piensa que tal vez va a mejorar, pero es muy difícil si no hay de por medio una decisión de terapia, de tratamiento o de otras cosas. Entonces el mensaje va en dos caminos. A quienes de pronto están viviendo situaciones de violencia, siempre hay una persona dispuesta a ayudar. Siempre. Y a quienes están desde fuera viendo situaciones de violencia, dejemos de preguntar por qué no se va, y más bien preguntemos qué puedo hacer para ayudarte. Esa sería la reflexión de nuestra historia de hoy. Así es. Gracias. Feliz tarde.